Hola y bienvenidos a la semana número 11 del curso Java 2. Primeramente, en esta semana debemos hablar de lo que es HTML semántico. ¿Qué es el HTML semántico? Básicamente es una forma de construir nuestros HTML para nosotros hacerlo de una manera mucho más legible y mucho más ideal para nosotros a la hora de programar. Entonces, ¿qué constituye el HTML semántico? El HTML semántico viene a tratarse de un pequeño listado de etiquetas de HTML que nos van a servir para la mejor capacidad dentro de nuestro HTML. Podemos ver algunas etiquetas especiales como pueden ser esta de header, esta de nav, esta de article y esta de section. Estas etiquetas se utilizan cada una para mostrar un tipo de elemento totalmente diferente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que las etiquetas como el header nos van a incluir cosas que se van a ver al inicio de la página, es decir, arriba del todo. Otras como nav nos van a servir para la navegación dentro de nuestra página, es decir, todos los botones, por ejemplo, o todos los links que nos van a llevar a la distribución de toda la página, como puede ser, por ejemplo, un botón que nos lleve al sobre nosotros, un botón que nos lleve al contáctanos, un botón que nos lleve a, bueno, a las distintas funcionalidades de la página. Por acá tenemos la otra etiqueta article, que básicamente es un pequeño artículo, es decir, es como si tuviéramos en una sección de noticias, o mejor dicho, en un periódico, un pequeño artículo, es decir, algo que va separado, que es parte de la página. Para eso se utiliza esa etiqueta. Y tenemos la etiqueta section, que es un poco más de lo mismo, que es como en el caso, en vez de que sea un artículo, es una sección. Es decir, la sección también puede contener artículos. Sin embargo, aquí lo puse separado para que se vea pues como un poco diferente. Vamos a ver un poco de lo que se trata esta página. Entonces, si la vemos a rasgos simples por aquí, vemos que es una página no muy compleja, no tiene mayor cosa, pero tiene un poco de CSS que va a separar cada pedazo de la página. Tenemos el header, tenemos por acá también el navbar. Todo esto está sin funcionalidad realmente de momento, pero pues es para mostrar. Tenemos por aquí el article y por acá tenemos la section. Vemos que hay una diferenciación clara entre article y section, que es que, por ejemplo, el section va a contener, por ejemplo, por decirlo así, productos de la página que nosotros queremos promocionar, o por ejemplo que nos pidieron hacer. No es muy necesario que sean solo productos, como ya lo dije, ya lo bien dije, un article puede ir dentro de una section. Entonces no es solo para productos. Finalmente tenemos por aquí en la parte de abajo un footer. El footer es bien utilizado para mencionar más propiedades, por ejemplo, mostrar otro poquito de etiquetas, de links, por ejemplo, a otras cosas como el contáctanos, como la ayuda, como el customer service, entre otros. Muy bien, entonces eso hace parte del HTML semántico, que nos va a hacer mucho más fácil la escritura y la organización de nuestro código HTML. Bien, ahora tenemos que hablar un poco de lo que es la accesibilidad. Digamos que dentro del HTML nosotros podemos incluir unas cuantas etiquetas o unas cuantas reglas, por decirlo así, que nos van a servir para hacer mucho más accesible la página. Por ejemplo, una persona que tenga una discapacidad visual, por ejemplo, que esté utilizando un lector de pantalla, normalmente lo que hace es leer todo el contenido de la página. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer para la accesibilidad es disponerle a esa persona una facilidad mayor. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, dentro de nuestras etiquetas de imagen, poner un pequeño detalle que es el src o source, el alt text, que lo que va a hacer es a ese lector de texto nos va a leer, como por decir así, una descripción que nosotros leímos a la imagen. Imaginémonos también que hubo un problema de carga, la imagen no cargó, es decir, se nos ve no disponible.
también nos puede aparecer dentro de ese pedazo que iba a la imagen el texto alternativo que nosotros le definimos. Muy bien. Otra cosa importante dentro del desarrollo del frontend es el mobile first. Como bien se mencionaba en las semanas anteriores, tenemos un poco de lo que vendría siendo el responsive. Para esto se trata de trabajar con otras medidas diferentes. Sin embargo, lo que se recomienda primero es, si nuestra página va a tener una forma móvil, es decir, va a ser diseñada también para celulares, lo primero que vamos a hacer es, idealmente, diseñar la página para móviles. Esto lo que hace es que tenga un mayor rango de acción al poder ser ya definido como móvil y luego pasar al aspecto más grande, que vendría a ser los computadores, ya sea laptop o de mesa. Finalmente podemos hablar un poquito también de la documentación, que esto como desarrolladores es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la documentación le va a permitir saber tanto a nosotros mismos, cuando vayamos a mirar un código que, no sé, utilizamos hace muchas semanas, como a otras personas que vayan a ver nuestro código, qué hace. Usualmente para la documentación se hacen dos tipos de comentarios, como puede ser el qué y el por qué. El qué simplemente nos dice qué hace el código y el por qué es por qué hicimos este código. Muy lógico, la verdad. Por aquí, en el lado del JavaScript, podemos ver un poco lo que vendría a ser un poco de comentarios. Simplemente se ponen ahí para uno darse ideas. En este caso, pues se pusieron pues como una ayuda. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a ver lo que es el tema de la introducción a JavaScript. JavaScript básicamente lo que es nuestro lenguaje para nosotros darle funcionalidad a todo el tema de las páginas. JavaScript simplemente nos permite, como es un lenguaje de programación, darle mucha más vida a nuestras páginas al nosotros poderle integrar la lógica de programación a las páginas. Bien, ahora, como esto es un lenguaje de programación, vamos a contener todo lo que tiene un lenguaje de programación común y corriente. Lo primero que debemos ver son las variables. Entonces, como JavaScript no es un lenguaje fuertemente tipado, yo simplemente puedo declarar variables con esta palabra reservada var, o puedo también hacerlo como puede ser con la otra palabra reservada let. También tenemos una más que puede ser const. Var y let son relativamente parecidas. Digamos que let es un poquito más actual y se utiliza pues más como en los elementos de bloque. Y const se quiere referir a las constantes, es decir, variables que no pueden cambiar dentro del contexto de nuestro código. Bien, entonces por aquí definimos varias variables, A, B, C, D, E, cada una con un tipo diferente. Como lo pudimos ver quizás antes en semanas pasadas, cada uno de estos tipos comprende operaciones diferentes. Sin embargo, aquí, al trabajar con las variables, podemos hacer muchas operaciones y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Aquí las variables, como ya mencioné, están definidas sin un tipo, por decir así. Tenemos, por ejemplo, la variable A, que es un número entero, como la variable B, que es un número con decimal. También tenemos la variable C, que es un booleano, y la variable D, que vendría a ser una cadena de caracteres. Muy bien, ya que conocimos estas variables, podemos conocer un poco lo que vendría siendo los operadores. Por aquí tenía comentado un poquito lo que vendría a ser esto, con esta expresión que lo que hace es comentar todo eso para que no se ejecute. Bien, ahora básicamente lo que puedo llegar a hacer es operaciones entre estas variables sin ningún problema. Vamos a ver primero estas de aquí, que son como las más simples. Voy a comentar estas rápidamente. Estas son las más simples, que son operaciones entre números. Tenemos la suma, la resta, multiplicación, división y el operador módulo. Entonces vamos a ver. Vamos a guardar el código y vamos acá. Entonces, al recargar la página,
y yo le doy, por ejemplo, por aquí, inspeccionar, nos vamos a ir aquí a este apartado que es los elementos de desarrollador. Sin embargo, lo que me interesa a mí es la consola, porque aquí vamos a ver los resultados, puesto que utilizamos esto aquí, este pedazo de código que se llama console.log. Es decir, que vamos a escribir en consola algo. Podemos escribir tanto una cadena de caracteres como, por ejemplo, operaciones. Aquí lo vamos a hacer de manera sencilla con las operaciones. Entonces podemos ver que se ejecutan las operaciones. Suma, restas, multiplicación, división y el módulo. Podemos ver. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver un poco las que son un poco más complejas. Entonces, por ejemplo, esta operación. Básicamente le estoy diciendo que si A es igual a B. A ya sabemos que es un número entero, mientras que B es un número con decimal. Ahora vamos a ver si son iguales. Como ya sabemos, no son iguales, sino que uno es diferente del otro. Por aquí no le di guardar, entonces no va a ejecutar el nuevo. Entonces por aquí vemos que esa operación nos resulta como falso. Eso nos puede servir más adelante, ya lo veremos. Sacaremos estos otros, por ejemplo. Voy a comentar este de por aquí para que no nos estorbe. Entonces ya tenemos este. Luego este que tenemos, que si E es igual a 3, entonces decimos que E vale 3, entonces 3 es igual a 3, eso va a ser verdadero. Ahora, una de las más, por decirlo así, graciosas, pero que tienen sentido. Decimos que si 1 es igual a verdadero, pues como lo podemos entender, 1 vendría a ser verdadero, 0 vendría a ser falso. Entonces, podemos ver por aquí que se va ejecutando como queremos. El primero es falso, este ya lo sabíamos, este vendría a ser verdadero y este vendría a ser verdadero. Entonces, falso, verdadero, verdadero. El siguiente queremos ver que si verdadero es igual a A. Entonces, A sabemos que es 5, es un número totalmente diferente y nos va a arrojar que es falso. Muy bien. Ahora, otro de los más graciosos que permite JavaScript es este tipo de operaciones. Por ejemplo, la variable D sabemos que es una cadena de caracteres. Pero ¿qué pasará si nosotros al número 1, le sumamos una cadena de caracteres? Como ya lo vemos bien aquí, básicamente lo que hace JavaScript es convertir ese 1 a un carácter nuevo y simplemente concatenarlos. Entonces escribe 1 hola, por llamarlo así. Bien, entonces por aquí dejamos un poco lo que es el tema de las variables y de los operadores y pasamos a otro tema. Por aquí, y lo comentamos. Ahora, el tema de los condicionales. Quito el comentario. Entonces, tenemos un condicional, if. Entonces, queremos ver si cumple la condición. If viene a ser el condicional, la condición es lo que se debe cumplir aquí. Entonces, if vendría a ser si A es igual a 5. Ya sabemos por aquí que A sí es igual a 5. Entonces, lo que nos debe responder el código es, en efecto, A es igual a 5. ¿Por qué? Porque entró a esto aquí, como lo definimos como condición. Luego, tenemos esta otra. C es igual a falso. Sabemos que C es un booleano que ya lo definimos como verdadero. De hecho, es como constante verdadero. Entonces, esto no va a pasar. No vamos a ver que C sea falso, sino que va a entrar a else, que también puede tener una condición por sí misma. Aquí no se la definió, sino que va a entrar directamente y va a decir que C es verdadero. Entonces, vamos a ver si eso sí pasa. Grabamos el pen y volvemos a iniciar. Entonces vemos que, en efecto, A es igual a 5 y C es verdadero. Listo. Un poco por aquí los condicionales. Vamos a comentarlos para que no nos estorben a la hora del código. Siguiente tema que se puede hacer con el JavaScript son los ciclos. Los ciclos con for y con while. Entonces, el ciclo for es muy sencillo, ya lo conocemos.
es hacer un contador, simplemente darle una definición al contador para que cuente y que sume o que reste dependiendo de la condición que le dimos al contador. ¿Qué va a pasar? Que por cada iteración del contador nos va a mostrar, el contador va en, y nos va a mostrar en cuánto va la variable contador. Como la tenemos que empiece en 0 y que vaya hasta 3, entonces nos va a escribir de 0 a 3. Luego, tenemos que la variable, tenemos el ciclo while. Esto va a ser con una condición, es decir, esto va a pasar mientras esta condición se cumpla. Entonces, decimos que mientras e sea menor que 5, es decir, que tenemos que aumentar la e para que nos muestre que sí sea menor que 5. Entonces, para nosotros hacer eso, tenemos que utilizar este operador más, por ejemplo, que lo que nos quiere decir básicamente es que va a aumentar en una unidad esa variable. Es decir, si yo aumento el número 4, lo va a aumentar a 5, por ejemplo. También existe el operador menos, que lo que hace es disminuir una unidad. En este momento vamos a utilizar la más. Por aquí también lo teníamos en contador más. Entonces, guardamos el pen, otra vez ejecutamos, nos va a mostrar contador va en 0, 1, 2, 3 y e vale 3, e vale 4. ¿Por qué? E lo definimos que fuera menor que 5, es decir, cuando e ya sea 5 ya esto no lo va a mostrar, es decir, nunca va a mostrar que e vale 5. Bien, terminamos como esta parte de lo que vendrían siendo los ciclos. Vamos para otra muy interesante y una de las más potentes, que es la función. Vamos a ver una muy sencillita que nos va a servir. Por aquí vamos a ver un operador nuevo. Vamos a ver un operador nuevo. Ese operador nuevo vendría a ser el elevar. No podemos utilizar el que de pronto ya conocemos, que es el, como yo le suelo decir, el gorrito, ¿sí? Aquí vamos a utilizar dos signos de multiplicación. Esto le va a dar a entender a JavaScript que lo que queremos hacer es elevar el número a otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra función? Primero vamos a definir esto como una función, y le vamos a dar un nombre. Listo. Ahora, en este pedazo de aquí, que va entre paréntesis, lo que queremos hacer es que esté dentro de, que lo que esté dentro de ese paréntesis sean nuestros argumentos. ¿Qué son los argumentos? Básicamente es lo que va a recibir nuestra función para poder funcionar de manera correcta. Entonces, como nosotros vamos a elevar, necesitamos una base, es decir, un número base y un exponente, es decir, al que lo queremos elevar. Entonces, vamos a utilizar esta palabra clave return, que va entre las llaves de la función, para devolvernos lo que necesitemos devolver. Esto lo pudimos haber hecho de otra manera. Esa otra manera es haber guardado el valor de lo que nos devuelve esa operación base por doble multiplicación exponente en esa variable y devolver esa variable. ¿Qué cambio tiene? Absolutamente ninguno. ¿Para qué nos sirve? Para cuando vayamos a hacer funciones mucho más complejas, lo guardemos dentro de, por ejemplo, una variable de nuestro resultado y mostremos o retornemos esa variable. En este momento, pues simplemente lo que hice fue retornar dentro de la misma línea base elevado al exponente. ¿Y cómo utilizamos esa función? Pues simplemente lo único que tenemos que hacer es poner el nombre de la función y mandarle dos argumentos. Vemos que no es necesario, pues en ningún lado, como no tenemos tipos de datos, decirle que aquí va a ser, por ejemplo, un entero, aquí otro entero, en fin. Entonces yo lo que quise hacer fue elevar el 5 a la 2. Nos debe dar un resultado de 25. Entonces vamos a ver si eso es cierto. En efecto, aquí lo tenemos, 25. Muy bien. Entonces ya terminamos como esa parte de las funciones o ya las vimos. Vamos a comentarla para que no nos estorbe. Y comentamos esta también. Ahora vamos a los objetos. Otra parte muy importante del JavaScript. Los objetos nos sirven para nosotros guardar información realmente importante. Entonces, como podemos ver, aquí definimos un objeto como una variable común y corriente. Entonces, definimos el objeto persona, ¿cierto? Y lo definimos con estas características. Ya recordamos
que un objeto se conforma de pares clave-valor. Entonces, en este caso, las claves son los que están a la izquierda, los valores son los que están a la derecha. Por ejemplo, tenemos guardado en nombre Camilo, en edad 23. No es necesario pues que lo tengamos como script, como string, sino que lo podemos guardar como un int, como un entero. Y podemos inclusive guardar un objeto dentro de un objeto. Entonces, el objeto dirección se compone de otros dos valores, municipio y departamento. Entonces, lo primero que quisiéramos ver es cómo acceder a estos valores. Es decir, si yo tengo un objeto, yo necesito saber qué tiene dentro, ¿cierto? Para nosotros hacer eso, simplemente tenemos que llamar el nombre del objeto, en este caso persona, y le vamos a poner punto, y siguiendo el punto le vamos a poner la propiedad, el nombre de la clave que queremos ver. Es decir, si yo quiero ver lo que hay dentro de la clave nombre, simplemente voy a poner objeto.clave. Así siempre va a ser. Entonces, si yo voy al pen, nos debería salir primero Camilo y luego 23. Lo cargamos, Camilo 23. Por aquí no sale Caldas, ¿cierto? Porque se me olvidó comentar ese pedacito. Pero entonces aquí un pequeño reto, los dejo un segundito para que lo piensen. ¿Cuál es el reto? Si yo tengo un objeto dentro de un objeto, ¿cómo debo acceder a ese objeto? Siguiendo la lógica que ya llevamos. Entonces, un momentico para que lo piensen. Y bien, es fácil. Ya lo tenemos por aquí. Lo único que debemos hacer es, si yo ya accedí a un objeto, pues simplemente debo acceder al objeto que está dentro. Entonces, yo accedo al objeto dirección utilizando persona.dirección. Ahí ya estoy metido acá. Ya estoy metido acá. Y si yo quiero acceder a una sola de las llaves de ahí, sí, lo único que debo hacer es acceder a otro objeto. Entonces, persona.dirección.municipio nos va a arrojar Caldas. Y aquí ya lo vemos, pues ya lo teníamos generado. Uy, ya lo teníamos generado. Simplemente Camilo, 23 y Caldas. Muy bien. Hasta aquí la lección de la semana 11. Para la siguiente semana vamos a ver ahora sí cómo utilizar el JavaScript que ya aprendimos y un poco más para ayudarnos a generar nuestro contenido HTML y a modificarlo. Muchas gracias.